como transparencia. Creo que se trata de una visión un poco distinta de la habitual de lo que es la sensibilidad. Normalmente se la interpreta como una capacidad de sentir, de experimentar sensaciones. Esta es la definición tradicional, la que recogen los diccionarios, y tiene un matiz de pasividad. Por lo pronto, naturalmente, se la entiende en términos generales como algo que es, por supuesto, común al hombre y a los seres animados, suele decirse. No es que esto no sea verdad. Casi todas las cosas que se dicen y que tienen circulación son verdaderas. Lo que pasa es que no siempre son toda la verdad. Y las cosas que se refieren al hombre y a otras realidades, hay que tener prudencia, porque casi siempre ocurre que cuando se aplican al hombre son algo distintas, son otra cosa. Y entonces, si se aplica un criterio genérico, si se toma, por ejemplo, una función biológica que es común a animales y hombres, o incluso unas veces a plantas también, entonces se pierde de vista lo que es específicamente humano, lo que tiene un carácter humano y personal. Es decir, hay que tratar de pensar las cosas en la realidad concretamente antropológica. Es decir, en tanto en cuanto afectan a esa forma de realidad tan distinta de las demás, que es lo que llamamos la vida humana. Creo que sería conveniente volver a esta noción del estar, en la que hemos insistido ya bastante a lo largo del curso. El verbo estar tiene un sentido evidentemente local. Evidentemente podemos decir que las cosas están en un lugar determinado, podemos decir que este aparato está encima de la mesa o esa botella, o que la mesa está en esta habitación, o que esta habitación está en Madrid. Esto es evidentemente cierto. Decimos a veces, es muy frecuente que se emplee el verbo encontrarse. Decimos, por ejemplo, Mallorca se encuentra en el Mediterráneo. Bueno, si lo tomamos en el sentido de la localización, esto es correcto. Pero si tomamos literalmente el sentido del verbo encontrarse, Mallorca no se encuentra. No se encuentra. Está en el Mediterráneo, está localizada, está situada en el Mediterráneo, pero nada más. El verbo encontrarse se refiere a realidades que pueden encontrarse. Aquí tal vez el animal, en algún sentido, no en el sentido en que le acontece al hombre, el hombre desde luego. El hombre se encuentra, efectivamente, se encuentra cuando está en la forma precisa de estar viviendo. Yo me encuentro, ahora podría decir yo me encuentro en esta sala, me encuentro, precisamente, porque estoy viviendo en ella. Y entonces no solamente estoy localizado, sino que tengo una vivencia de mí aquí, en este lugar, que es donde precisamente está aconteciendo ahora esa función que llamamos vivir. Como ven ustedes, es bastante interesante esto. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que estoy sentado, ¿sería equivalente decir mi cuerpo está encima de una silla? No, evidentemente no. Yo estoy sentado precisamente en cuanto yo estoy viviendo, en cuanto soy una persona que vive y que está sentada. En este momento está sentada. No es ya que mi cuerpo esté, no, es que yo estoy en esa forma particular de estar sentado. Esto comprenderán ustedes si lo trasladamos a la manera de estar
que significa la sensibilidad, en definitiva es la clave de la cuestión, porque yo por la sensibilidad me encuentro a mí mismo y me encuentro en tal lugar, en tal sitio determinado. Es decir, es algo, diríamos, activo. Mediante la sensibilidad no solamente me encuentro yo a mí mismo, tengo una sensibilidad que los psicólogos y los fisiólogos llamarían sensibilidad interna, no solamente interna, también externa. Cuando yo percibo, por ejemplo, mis manos que tengo encima de la mesa, esto no es sensibilidad interna, las siento internamente. Yo siento pues, cierta tensión, cierto peso, las siento, por ejemplo, frías o calientes. Esto sí sería sensibilidad interna, pero cuando las veo, no. Yo en este momento las pongo encima de la mesa y en ese sentido están como el papel, que está encima de la mesa también. Las veo con percepción externa. Pero gracias a esa sensibilidad me encuentro a mí mismo, repito, y me encuentro con las cosas, y encuentro las cosas. Si ustedes consideran el cuerpo, digamos desde fuera, el cuerpo en cuanto cosa, el cuerpo es también una cosa. Es opaco, es una realidad opaca. Fíjese en el hecho al que aludí ya otro día y que es muy importante, de que una gran parte del cuerpo es inaccesible para mí. No solamente lo interno, no solamente las vísceras, que normalmente están ocultas y bien ocultas hasta el punto de que en general el hombre no tiene noticia de su existencia más que de un modo excepcional, sino que tiene grandes porciones que son inaccesibles a la vista, incluso al tacto. Es decir, el cuerpo se presenta como una opacidad. Hablábamos, por ejemplo, de que salvo la existencia de espejos naturales como el agua en algunas ocasiones, o de los espejos técnicos, productos de la técnica, el hombre durante no sé cuánto tiempo no se ha visto. No se ha visto. El mundo sin espejos es un mundo muy extraño, un mundo que nos cuesta trabajo imaginar. El mundo está lleno de espejos y todos en nuestro mundo actual, todo el mundo pasa algunos minutos por lo menos delante de un espejo mientras se asea. Con lo cual tenemos una extraña familiaridad con nuestra cara, que no ha tenido el hombre habitualmente, ha sido algo excepcional. No solamente con nuestra cara en general, nos reconocemos, sino con nuestra cara en cada momento, con los cambios, con las variaciones. Lo mismo que encontramos a una persona y dice, tienes buena cara o tienes mala cara, nos lo encontramos a nosotros mismos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, una expresión que corregimos. La corregimos por el espejo. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el espejo, la visión de nuestra cara, es lo que nos hace corregir esa expresión, adaptarla en cada momento a lo que nos parece adecuado o conveniente, a veces socialmente conveniente. Es muy interesante, por ejemplo, cómo el hombre occidental, el hombre moderno occidental, modera sus expresiones, salvo excepciones muy contadas, ¿no? Porque hay una especie de corrección casi automática. Nos sorprende una persona con expresiones desmesuradas de alegría, de dolor, de cólera, de lo que sea, ¿no? Y, en definitiva, ejercemos una especie de freno sobre las expresiones, repito, salvo en ciertos momentos o ciertas personas que nos parecen extrañas, que disuenan de nosotros, ¿no? Pues bien, esto ocurre porque tenemos una conciencia permanente de nuestra cara. Es el caso, por ejemplo, muy curioso del sordo, el sordo de mucho tiempo, que no se oye a sí mismo, no regula su voz y su entonación, y acaba por perderla. Acaba por perder la entonación habitual de una lengua determinada porque no se oye, y por tanto no regula su voz. O del mismo modo que el sordo en general habla muy bajo o habla muy alto,
porque nosotros regulamos la voz porque la oímos, la nuestra también, ¿no? La oímos de modo un poco diferente, porque la oímos desde dentro, con un funcionamiento del oído diferente. Por eso cuando oímos una grabación de nuestra voz nos produce una extrañeza. Cuando un poco antes de la Guerra Civil el Archivo de la Palabra grabó las voces de unos cuantos escritores españoles y hizo unos discos bastante buenos, Unamuno, cuando se oyó, salió espantado, salió corriendo, porque le horrorizó oír su voz desde fuera. Por una parte, oírse hablar le parecía sumamente azorante, pero además no le parecía su voz exactamente, y no lo era exactamente. Pues bien, esto ocurre también con la expresión. Pero resulta que el cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de cada uno, en lugar de ser opaco, como es el cuerpo exterior, es transparente. Esto es fundamental. El cuerpo es transparente y precisamente mediante la sensibilidad estoy en contacto con las cosas. Es decir, el cuerpo se deja penetrar mediante la sensibilidad y me pone en contacto o visual, auditivo, olfativo, gustativo, etc., con las cosas. Con mi cuerpo también. Con mi cuerpo también, cuando me veo, me toco, etc. Me oigo hablar, pero con el resto del mundo. Es decir, el cuerpo se hace transparente. Lejos de ser una realidad opaca, que es opaco incluso para sí mismo, como les decía antes, es algo que se abre como si fuera un repertorio de ventanas que se abren sobre el mundo, que me ponen con el mundo, que me permiten estar realmente en el mundo. Fíjense ustedes que, por tanto, al cuerpo, mediante la sensibilidad, le pertenece una función transitiva. No es una realidad que esté en sí misma, que pudiéramos decir inmanente. No, es lo contrario. El cuerpo me lleva más allá de él, me lleva al resto de la realidad. Y a eso justamente es a lo que llamo transparencia. Pero convendría que ustedes no se apresuraran. Eso no es todavía conocimiento. Por lo pronto, las sensaciones que no se pueden confundir con la percepción. La percepción es lo que Brentano y Husserl llamarían un acto intencional. Es decir, la percepción tiene un objeto. Yo veo algo, yo oigo algo, toco algo, quiero, amo, odio, deseo, etc. Algo. Son actos intencionales que tienen un término, que tienen un objeto intencional. Ese objeto puede incluso no existir. Existe por lo menos como término de mi acto. Ahora, la sensación no. La sensación no. Si yo tengo frío, o tengo calor, o tengo dolor, o tengo una sensación de verde, esto no es un acto intencional. Son, dirán los psicólogos, sobre todo los psicólogos, contenidos no intencionales de la percepción. Y las sensaciones se reconocen y se aíslan y analizan en el laboratorio. No son elementos psíquicos reales y directos. La percepción sí, la percepción, insisto, es intencional, tiene un término, tiene un objeto, y es precisamente una forma elemental de conocimiento. Pero la sensibilidad es previa al conocimiento. La sensibilidad lo que hace es ponerme con la realidad, ponerme en contacto con la realidad. Mediante la sensibilidad estoy con las cosas. Yo creo que el primero que vio esto claramente, y quizá lo vio mejor que nadie, fue Guattari, el filósofo francés del siglo XIX, que estudié hace tanto tiempo, con bastante detalle.
él hablaba de lo que llamaba el sentido, en singular, le sens, que es precisamente eso, el contacto con lo real, el contacto con la realidad. Él distinguía tres formas de sentido, lo llamaba el sentido íntimo, que me pone en contacto conmigo mismo y con los prójimos. Él creía que es el mismo sentido íntimo el que me pone en contacto conmigo y con los prójimos. El sentido externo, que me pone en contacto con las cosas. El sentido divino, mediante el cual no conozco, por supuesto, sino estoy, diríamos, en un contacto que hace posible en su momento el conocimiento o la relación ulterior con Dios. Es decir, el sentido, en esta forma singular de sens, dice Gratry, no es conocimiento ni es voluntad, es previo al conocimiento, previo a la voluntad, es lo que las hace posibles. Es por tanto una especie de contacto con lo real, que permite en actos posteriores, en actos ulteriores, el conocimiento, la voluntad, el amor, el deseo, etc. Lo que se quiera. Y por tanto es el órgano primario de la realidad. La realidad se manifiesta primariamente en el sentido. Nosotros diríamos en la sensibilidad. Insisto mucho en que no es conocimiento todavía. Conocimiento es un acto posterior que naturalmente supone, para conocer la realidad necesito estar con ella. Necesito que me sea de algún modo presente. Y puedo además no conocerla, puedo encontrarla no cognoscible. La condición de que pueda en algún momento conocerla, si la conozco, es estar con ella. En definitiva diríamos que la sensibilidad es, si quieren ustedes, la intersección de la estructura del mundo con la estructura del cuerpo humano. Ambas estructuras coinciden, se unen precisamente en la sensibilidad. Por eso, vuelvo a recordarles, yo, por mi corporeidad, estoy corporalmente en el mundo es corpóreo y yo soy corpóreo. Si yo no fuera corpóreo, no tendría sentido hablar de la corporeidad del mundo. Y mi manera de estar en él es corpórea porque yo soy corpóreo. Hay, por tanto, una conexión íntima entre la condición mundana y la condición corpórea. Y ese punto de intersección, decíamos, entre estructura mundana y estructura corpórea, que es la sensibilidad, se articula en una pluralidad de sentidos. Ahí ahora vienen los sentidos. Ustedes saben que se distinguen, tradicionalmente la psicología ha hablado de los sentidos corporales, los famosos 5 sentidos, que los psicólogos multiplican y encuentran otros varios, naturalmente son más, pero son los diferentes sentidos que son, diríamos, las diferentes vías de presencia, de aparición de la realidad, de contacto con ella. Es evidente que yo no puedo oír un color, no puedo ver un sonido, etcétera, ¿no? Precisamente hay modos de aparición, modos de darse, lo que llamaba precisamente Husserl la Singebung, es decir, el modo de darse en sentido, con un sentido determinado, y naturalmente diríamos que los sentidos hacen el análisis del mundo. Ustedes piensan por lo pronto, y aquí entramos de lleno en la significación de lo que es la estructura empírica. En la sensibilidad nos encontramos con que tenemos una cierta sensibilidad concreta, que es la humana. Tenemos, digamos, para simplificar, los famosos 5 sentidos, pero podríamos tener otros, o podríamos no tener algunos.
la especie humana podría ser ciega, podría ser sorda, podría no tener olfato. El olfato está perdiendo un poco, ¿no? Está en regresión, por lo menos en la civilización nuestra, tiene un puesto bastante secundario. Todavía el gusto sí, funciona más, en fin. El tacto, por supuesto, el tacto es quizá el más inmediato contacto con la realidad, es el tacto. Pero en todo caso, como ven ustedes, los sentidos son, de hecho, son fácticamente, pero de un modo permanente. Por eso forman parte de la estructura empírica. El hombre tiene una estructura sensorial que es empírica, podría ser de otro modo, pero es así. Y forma parte de la estructura empírica de la vida humana. Pero incluso fíjense en que nosotros tenemos la vista que tiene un cierto alcance. Nosotros vemos a ciertas distancias, no a cualquiera. Somos capaces de percibir magnitudes no por debajo de ellas. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo los microbios no son perceptibles a la vista. No se han visto microbios hasta que se ha dispuesto de ciertos aparatos, como es natural. El oído percibe las vibraciones de una frecuencia, de un margen de frecuencia, ni por debajo ni por encima. Es evidente, por ejemplo, que nosotros percibimos una serie de colores, pero los rayos infrarrojos no son percibidos por la vista, los ultravioleta tampoco. Es decir, hay una porción del espectro que vemos. Ni por debajo ni por encima nuestros órganos sensoriales nos permiten ver. Es decir, como ven ustedes, esa condición sensorial es muy cualificada, fácticamente, estructuralmente por supuesto, pero de un modo empírico. Podría ser de otro modo. El hombre podría tener sensibilidad visual para el ultravioleta o para el infrarrojo, o podría percibir las ondas hertzianas, que no se perciben. O podría percibir vibraciones, iba a decir sonidos, que serían para él sonidos muy bajos o muy altos, que no son sonidos para el hombre. Hay especies animales que tienen una sensibilidad diferente. Como ven ustedes, hasta cuantitativamente, no solamente el género, sino que cuantitativamente nos encontramos con una condición empírica de la sensibilidad. Pero además podríamos imaginar otros sentidos. Es más fácil imaginar que careciéramos de algunos. Es más fácil imaginar la ceguera o la sordera, etc., que la existencia de sentidos que no conocemos, pero que nos descubrirían zonas de la realidad que no se presentan ante nosotros, porque nuestro sistema sensorial es limitado, es reducido, tiene un contenido particular. Entonces, ¿hasta qué punto en nuestra vida está condicionada por una sensibilidad que es transparencia, que le presta, diríamos, al cuerpo un carácter transparente y por tanto transitivo, que nos remite a la realidad, que nos permite posteriormente conocerla, pero que tiene límites, que están dados por esa estructura a la cual nos sentimos vinculados, nos encontramos vinculados. Es decir, la sensibilidad es así, como es. Podría ser de otro modo, pero de hecho es así. Ahora bien, todo lo que acabo de decir hubiera sido íntegramente verdad hasta hace cierto tiempo. Esto hubiera sido verdad para un griego, hubiera sido verdad para un medieval, hubiera empezado a no ser enteramente verdad para un hombre del siglo XVII. Para un hombre del siglo XX requiere una rectificación
decisiva, porque hay algo llamado técnica, que modifica la sensibilidad. Evidentemente yo directamente no puedo ver cosas muy pequeñas o cosas muy lejanas, pero mediante aparatos, mediante microscopios o telescopios, las veo. No puedo percibir los rayos infrarrojos o ultravioleta o las ondas hertzianas, pero tengo aparatos que permiten detectarlos y permiten, por tanto, tener una percepción virtual, una percepción no directa, no natural, no inmediata, pero no menos eficaz. Es decir, la técnica modifica la sensibilidad, lleva más allá de la naturaleza, a menos que pensemos que la técnica forma parte de la naturaleza humana. En la medida en que el hombre tiene una naturaleza que no está dada, que no está limitada, es una naturaleza en expansión, variable, con un horizonte no limitado. No digo que sea ilimitado, sino no limitado, y que se va dilatando. Y eso forma parte de la estructura empírica de la vida humana. El hombre tiene esa sensibilidad, tiene ese carácter de transparencia de su cuerpo, tiene además técnica. El hombre ha sido técnico siempre. El hecho de que la técnica haya crecido de una manera absolutamente desaforada en los últimos 2 siglos, y muy especialmente en este, que haya pasado a otro orden de magnitud, no altera el hecho de que el hombre es técnico desde el principio. Y la palabra techne, la palabra es traducida por ars en latín, arte, techne, que se aplicó, por ejemplo, a la iatrique techne, la técnica médica. El hombre ha tenido técnicas médicas, por ejemplo, que el animal no tiene. Ha tenido la técnica de la arquitectura, precisamente la técnica principal. El hombre tiene técnicas desde el comienzo de su historia. Ha tenido instrumentos, ha tenido máquinas elementales, evidentemente, una pala, un pico, una azada, un hacha, aunque sea son máquinas. La palanca, simplemente un palo con el cual se hace palanca, es una máquina elemental. Es decir, al hombre le pertenece la técnica como un ingrediente de su propia realidad, que naturalmente tiene leyes mediante las cuales se dilata y se ha acelerado de una manera absolutamente prodigiosa. Lo cual quiere decir que la naturaleza humana cambia. Cuando hablamos de la estructura empírica, yo la defino como el margen de posible variación humana en la historia. Posible, no posible, real. Posible y real. La estructura real empírica de la vida humana ha cambiado enormemente. Ustedes piensen, lo decía el otro día hablando del cuerpo, pero podemos volver a verlo nuevamente. La filosofía tiene siempre un carácter espiral. El hombre tiene una magnitud determinada. El hombre no, el cuerpo. Los hombres tienen entre metro y medio y 2 metros, diríamos, un tamaño aproximado, ¿no? Sí, pero la vida humana tiene la magnitud en la cual puede operar. Y justamente el hombre está operando en el seno del átomo, dentro del átomo, y está operando en el espacio exterior, y está dándose paseos por el espacio exterior y ejecutando operaciones físicas, incluso. Operaciones comparables a las de la fontanería en el espacio exterior. Lo cual quiere decir, evidentemente, un cambio de su realidad concreta, de su estructura empírica, que no es la misma. Ven ustedes, por tanto, cómo tenemos que ver desde un punto de vista que es bastante distinto el de la sensibilidad. Claro, porque ¿qué hemos hecho? Simplemente despegar de lo meramente biológico. El hombre evidentemente es un animal, claro que es un animal.
El hombre tiene una condición biológica muy parecida. Cuanto más insista en la semejanza biológica del hombre con los animales superiores, mejor, porque es muy grande. Es grandísima. Insisto en que no ya los antropoides, es que cualquier animal, cualquier mamífero superior es muy parecido al hombre. El otro día aludía al hecho de que se hacen trasplantes de órganos animales. Esto prueba una semejanza biológica muy grande. Biológica sea muy distinta. Es decir, si consideramos lo biológico en el hombre desde el punto de vista de su vida personal, de su vida humana, vemos que es completamente distinto. Lo grave del caso es que llevamos 2 siglos intentando precisamente reducir lo humano a lo animal, a lo biológico, cada vez más, cada vez más. Pongan ustedes la televisión esta noche o cualquier noche y verán hasta qué punto se está haciendo esto. Es increíble, ¿no? Es increíble por la falsedad que tiene, porque es la inversión de la realidad. Todo lo más biológico, lo más animal del hombre, en cuanto pertenece al hombre, es algo completamente distinto. Pues bien, hay un esfuerzo intelectual, repito, que lleva 2, por lo menos, que consiste precisamente en intentar reducir lo humano a lo biológico, a lo animal, a lo meramente natural, sin advertir que cuando empleamos la palabra naturaleza al hombre, si no es una palabra equívoca, es a lo sumo una palabra analógica, como diría Aristóteles, en modo alguno unívoca. Es decir, se trata, como ven ustedes, de hacer siempre una torsión hacia lo humano, es decir, de ver la realidad desde el punto de vista de lo que es la realidad humana. Y entonces, insisto, todo, absolutamente todo, hasta lo que es más material, orgánico, biológico, cambia de sentido. Es completamente diferente. Las operaciones vitales, las operaciones biológicas del hombre, en cuanto a funciones biológicas, son iguales, naturalmente. El animal y el hombre respiramos igual, respiramos, digerimos, etc. Sí, sí, pero el sentido que tienen es completamente diferente. Absolutamente diferente. Es decir, solamente mediante una abstracción podemos equiparar las funciones biológicas humanas a las funciones biológicas animales. Es decir, quitando lo que tienen de humanas. Los órganos son órganos de los sentidos. Lo interesante es lo siguiente, que en cualquier percepción real, en cualquier acto realmente humano, normalmente convergen varios sentidos. Tomen ustedes lo más elemental de todo, que es comer o beber. Por ejemplo, se supone que la comida y la bebida afectan a un sentido que es el del gusto. Bueno, depende. Si yo les doy a ustedes a beber un vaso de agua caliente, en algunos sitios no, en Rusia beben mucha agua caliente. Y además tiene un nombre que olvidé, pero lo sabía. Yo recuerdo, tuve hace unos años la visita de un muy interesante escritor ruso y era después de almorzar, entonces le ofrecí café, me dijo no. Entonces pensé en el samovar, le ofrecí té, me dijo que tampoco. Le ofrecí las bebidas alcohólicas o no alcohólicas que tenía en casa, dijo que no y me dijo agua hervida caliente. Me produjo cierto espanto, porque, no sé, aquí creemos que el agua caliente es un emético, que se toma, por ejemplo, en caso de intoxicación o algo parecido. En fin, mandé que hirvieran agua y sacaron una jarra de agua caliente, recién hervida, ya no hirviendo, y se bebió 2 vasos de esta agua caliente con un trozo de tarta que tenía, con gran gusto.
ahí me sorprendió. Pero normalmente, si yo les ofrezco a ustedes agua caliente, temo que me la van a rechazar. ¿Por qué? Ah, porque el agua aspiramos a que esté fría. Por cierto, hasta hace algunos años, unos decenios, fresca, se decía. Por ejemplo, se dejaba correr el grifo o se usaba un botijo. Este agua ya nos parece poco aceptable. Estamos acostumbrados a la nevera o al hielo. En definitiva, el agua necesitamos que esté muy fría. Pero, naturalmente, caliente o fría no afecta al gusto, afecta al tacto. Es una sensación táctil. Cuando comemos algo, por ejemplo, los alimentos están fríos o calientes. Y requerimos que estén fríos unos y otros calientes. Un huevo frito frío realmente nos repele. Es evidente, ¿no? Y otras cosas, en cambio, como nos gustan, es frías. Por ejemplo, la ensalada, ¿no? Ahí intervienen sensaciones térmicas. La consistencia. La consistencia. Las cosas, nosotros nos gusta un manjar determinado cuando está en cierto grado de dureza o de blandura. Si está demasiado blando no nos gusta, si está muy duro tampoco, ¿no? Cada alimento requiere una cierta consistencia. La consistencia es un elemento fundamental. Hay evidentemente sensaciones que no son tampoco propiamente gustativas, por ejemplo el picante, o la sensación que produce el alcohol. No es estrictamente gustativa. Pero si yo me bebo un vaso de vino, por ejemplo, ahí intervienen mil cosas. Hay el gusto, hay la temperatura, hay la consistencia líquida. Es forzoso que el líquido sea un líquido fluido, que esté, por ejemplo, limpio, que no tenga cosas en suspensión. Que aceptamos en otros casos. Por ejemplo, si yo tomo una naranjada natural recién exprimida, no es un líquido puro. Sin embargo, me parece mejor, me parece más sabroso, justamente. Hay gente que le gusta mucho la leche, hay gente que no la puede soportar. Yo no la puedo soportar en ningún caso, pero con nata, pues sobre todo, en absoluto. ¿Comprenden ustedes? Es decir, en un acto unitario, como es el de beber un vaso de vino o una taza de café, intervienen varios sentidos que convergen en una acción estrictamente unitaria. Yo he recordado a veces lo que ocurría en Madrid cuando yo era muchacho, cuando yo salía de mi casa para ir a mi clase, primero del instituto, luego de la universidad. Todavía las calles de Madrid estaban llenas de tiendas de ultramarinos y había siempre un muchacho con un bombo tostando café en la acera. Y Madrid olía por la mañana a dos cosas, a café tostado y a pan caliente. Eran dos olores que a mí me parecían deliciosos, sumamente agradables. Pero evidentemente no era solamente un olor, porque cuando se olía el olor del café tostado, se evocaban mil cosas más. Se evocaba el café hecho, el café en la taza, el café más o menos azucarado, con su aroma particular, con su consistencia, con su temperatura. Tal vez con las escenas que se asocian al tomar café, por ejemplo, una tertulia, o después de la comida. Del mismo modo, cuando uno oía un piano, por ejemplo, un piano, cuando los señoritos tocaban el piano en sus casas a veces, entonces evocaban a lo mejor pues toda una forma de vida. Era un sonido, no se oía más que un sonido en general más bien desafinado, pero en fin, no importa, pero recreaba toda una serie de percepciones imaginativas que acompañaban a ese sonido que era una escena y una forma de vida completa. Es decir, se trata de actos vitales, unitarios, sencillos, que suponen la intervención de varios sentidos, de un análisis de la realidad que lleva mucho más allá de lo que es el contenido sensorial estricto. Esto es particularmente interesante.
Pero fíjense que es la forma real, la forma concreta, cómo funciona la sensibilidad. En un laboratorio psicológico yo podría analizar las sensaciones. En la vida no funcionan aisladas, funcionan en conexión. Una dispara otras, las asociaciones con otras que no están presentes. Y hay algo más. Les decía a ustedes, el cuerpo, mediante la sensibilidad, el cuerpo es transparente. Pero curiosamente, la transparencia no es solamente la transparencia del cuerpo, es la transparencia del mundo. El mundo se hace transparente porque hay sensibilidad. Es decir, porque el mundo se deja penetrar por mis proyectos, que lo perforan, diríamos, como si fuesen unos rayos luminosos. Es decir, el mundo, el cuerpo es transparente y el mundo adquiere un tipo de transparencia que lo hace transitable. El mundo es transitable mediante la sensibilidad. Como ven ustedes, los sentidos operan precisamente un análisis también del mundo, que aparece con profundidad, con caminos, con resistencias, con movilidad, con placer, con un argumento, en una perspectiva compleja y múltiple. Y así es como vivimos realmente. Eso es lo que quiere decir para nosotros estar en el mundo, vivir en el mundo. Imaginen ustedes hasta qué punto se enriquece la visión de lo real cuando introducimos el elemento propiamente humano, propiamente personal, cuando no nos reducimos a lo que son los meros aparatos anatómicos o fisiológicos que hacen posible la sensibilidad. La sensibilidad en concreto es todo eso que acabo de decir. No solamente el funcionamiento de un ojo o del sistema óptico en general, o del sistema auditivo, etc., o las papilas gustativas o lo que se quiera, ¿no? Sino que es todo lo demás. Pero además, fíjense ustedes en que la percepción sensible puede ser completa, normalmente es completa. Acabo de poner ejemplos precisamente de convergencia, incluso de diferentes sentidos en un acto único perceptivo. Pero puede ser privativa, puede estar reducida a una sola vía. Ustedes imaginen, por ejemplo, que vemos a una persona hablando detrás de un cristal suficientemente fuerte. No la oímos. Vemos que habla. Vemos que está hablando. Tenemos evidentemente la percepción de que está hablando. Pero no oímos. No oímos su voz. No oímos lo que dice. Esto es fundamental. Naturalmente, cuando hablamos por teléfono simplemente, hablamos por teléfono y entonces sí ahí oímos. Pero no tenemos la visión. Hay una especie de presencia, de semipresencia de la persona cuando hablamos por teléfono. Está aquí, en cierto sentido, sí, porque la estoy oyendo. Y me está contestando a lo que yo le digo. En otro sentido, no. Ni la veo, ni la puedo tocar. Ustedes saben, por ejemplo, que los viejos, sobre todo los viejos más antiguos, que los viejos actuales ya tienen la costumbre del teléfono, pero cuando los teléfonos empezaron a generalizarse, los viejos no hablaban bien por teléfono y no gustaban de hablar por teléfono, no sé, se sentían desorientados. Ahora ya no, porque en fin, ha pasado muchos años desde que el teléfono se usa, pero hace 50 años, los que eran viejos hace 50 años realmente no se sentían cómodos con el teléfono, lo rehuían, a veces daban grandes voces, como si no hubiera teléfono, como si no hiciera falta, como si hubiera que levantar la voz para oír a la persona donde estuviera. Les sorprendía que una persona que estaba muy lejos, sobre todo si estaba muy lejos, que se la oyera tan fácilmente y tan bien.
piensen ustedes, en cambio, en otros fenómenos, que es la conversación a oscuras. Cuando hablamos con una persona a oscuras. Yo recuerdo una experiencia que fue muy curiosa. Yo fui un día a ver al convento en que estaba a don Manuel García Morente, que era capellán de la Asunción, y nos pusimos a hablar y hablar y hablar, y fue anocheciendo, y estábamos tan enfrascados en la conversación que no nos dimos cuenta, y de repente dijimos, estamos a oscuras, no nos veíamos, y la conversación seguía. Es sumamente curioso. Es decir, estábamos tan en la conversación que no nos dimos cuenta de que había ido anocheciendo y ya no nos veíamos. Otra experiencia diferente fue una vez, me ocurrió dando una conferencia como esta, pero en México. Hubo un apagón de luz, un apagón general. Y naturalmente pues se quedó la sala completamente a oscuras. Y entonces pensé, ¿qué hago? ¿Me callo y espero? ¿O sigo hablando? Dudé qué era más violento. Como no leo, seguí hablando. Seguí hablando, duró bastantes minutos el apagón y al final volvió la luz y todo se volvió a normalizar. Les dije, ¿qué ocasión han perdido ustedes de marcharse? Pero dije, no, sin embargo no, porque hubiera sido peligroso y hubieran tropezado en la oscuridad. No, quizá eso lo retuvo. Pero como ven ustedes, son experiencias, diríamos, anormales, en que la percepción normal está alterada porque faltan algunos elementos. Es decir, se altera la naturalidad. Ahora bien, cuando estoy atenido a una sola vía sensorial, las demás no están ausentes en la percepción normal. El ejemplo que les decía a ustedes hace un momento del olor del café o del sonido del piano, etc. Hay una vía sensorial, el olfato en un caso, el oído en el otro, sí, pero evocan. Yo tengo una percepción, en definitiva, cuando huelo el olor del café tostado, tengo una serie de percepciones visuales, táctiles, gustativas, etcétera, que van mucho más olfato, porque reconstruyo situaciones vitales íntegras. Lo mismo cuando oigo el piano lejano, el piano distante, que ni siquiera sé exactamente dónde suena. Estas son formas, diríamos, en que la percepción por una sola vía, mejor dicho, la sensación por una sola vía, evoca, realiza una percepción completa, complementaria, en la cual intervienen diversos sentidos que no están actualizados en la sensación. Ven ustedes cómo las cosas son más sencillas, son mucho más sencillas de lo que se dice en general, pero al mismo tiempo más complejas. Es una característica de la vida humana la simplicidad de las acciones y la complejidad de los recursos. Ustedes piensen, y a mí siempre me ha impresionado el número enorme de factores fisiológicos que actúan cuando hablo, simplemente hablo. Ustedes imaginen todo lo que interviene, desde mis neuronas hasta todo el aparato muscular de la boca, de la lengua, de los dientes, del paladar, etcétera, del oído, que regula esa voz que estoy emitiendo. Todo eso, evidentemente, tiene que funcionar. Si yo tuviera que atender a todas las partes de mi cuerpo que tienen que funcionar para que yo hable, no podría hablar. Estaría pensando cómo pongo en marcha todos esos resortes y nunca empezaría a hablar. O lo que hago para andar. Es decir, la cantidad de cosas que tengo que poner en juego para andar. Pero naturalmente yo ando simplemente en una acción vital única. Esta es la cuestión. Ven ustedes, una cosa es el funcionamiento de los recursos y otra cosa es la acción vital, que suele ser sencilla, simple, unitaria, no deliberada. Y por tanto, el análisis psicológico está muy bien para hacer el estudio de pero no para reflejar la realidad tal como funciona.
no para mostrar cómo funciona en su realidad la vida humana. Y no solamente lo presente, es que están actualizadas posibles percepciones, antiguas percepciones, o posibles que no se han realizado en conjunto. Como ven ustedes, cualquier acto humano, y ahí tropezamos, siempre tropezamos, con el carácter sistemático de la vida humana, también en lo sensorial, también en lo que parece, si no se ven las cosas, parece puramente biológico, puramente fisiológico. Ustedes imaginen todo lo que va en cualquier acto humano, a veces recuerdos que se remontan a la infancia. Recuerden ustedes el famoso ejemplo de Proust, cuando moja un trozo de magdalena en el té y entonces el sabor de la magdalena impregnada en té le hace recordar el tiempo perdido, ¿no? Le hace evocar el pasado y evoca toda su infancia, toda su adolescencia, simplemente por la llamada de este sabor de la magdalena mojada en el té. Así es como funciona realmente, como ven ustedes, la vida humana, en esa simplicidad complicada en cuanto a los recursos, simple, unitaria en cuanto a la acción como tal. Ahora bien, en nuestra época se están multiplicando las formas técnicas, las formas, digamos, artificiales de la sensibilidad. Es decir, se está reduciendo la perspectiva natural. En definitiva, el hombre está rodeado constantemente, ahora naturalmente, de aparatos que alteran su percepción, está usando constantemente formas de percepción y formas de acción, naturalmente, paralelamente, que no son naturales, que no son simplemente los dispositivos de la naturaleza, tal como está corporalmente dada, se está sustituyendo por mandos, botones, dispositivos de todo género, en un grado cuyo crecimiento y la rapidez de ese crecimiento están resultando alarmantes. Porque están poniendo en cuestión precisamente, no sé, el sentido de la percepción y el sentido de la misma sensibilidad. Ustedes piensen en un hecho que es enorme, que es que los niños actualmente, los niños, me refiero a los países avanzados, los países occidentales, los niños de otros sitios no, por supuesto, pero los niños de nuestros países empiezan a manejar las formas de percepción incompleta, indirecta, a través de aparatos múltiples, etc., desde que nacen. Los niños suelen pasar horas delante de una televisión. Hablan por teléfono o oyen hablar por teléfono. Llaman por teléfono desde los 2 años, llaman ellos, ¿no? Y se ponen en juego los aparatos. Se están dedicando a los juegos electrónicos casi desde que nacen. Yo tengo la impresión de que al hombre de nuestra época le ha nacido un órgano nuevo que a mí me inquieta mucho, que es una pantalla verdosa. Como el hombre dicen que el hombre en alguna época tuvo rabo, pero se le atrofió, pues ahora al contrario, ¿no? Le ha surgido una pantalla. Cada uno va a tener una pantalla casi desde su nacimiento. Me produce cierto terror. La pantalla es admirable, pero está introduciendo una variación en la vida humana, una variación en la sensibilidad que me parece realmente muy inquietante. El miércoles próximo seguiremos con otras inquietudes.